que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo foro de ADN Noticias, un paso más en este proceso de continuidad y cambios en el que estamos inmersos desde nuestra fundación hace ya casi 20 años. En ADN Noticias seguiremos haciendo lo que queremos y sabemos hacer, en todo personal y en todos nuestros espacios. Periodismo, investigación, una defensa sin limitaciones de la libertad y de la democracia, una denuncia de la corrupción, de la violencia y del crimen. Gracias a todos por seguir acompañándonos en esta nueva etapa, en este nuevo ADN Noticias. Y vamos Viviana con la información. Vamos con la información. Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena, alias el comandante o el abuelo de su país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado que se está realizando ya el traslado a México. Se espera que llegue al Aeropuerto Internacional de Toluca, luego de hacer escala en Colombia y en Tapachula. Bermúdez Requena será trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México. Enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Hugo Vela está en el aeropuerto de Toluca para darnos los detalles. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está la situación ahí en Toluca en la espera de Bermúdez Requena? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están, Jorge y Viviana, en este arranque de ADN Noticias? Así es, aquí en el Aeropuerto Internacional de Toluca estamos a la espera de que llegue Hernán Bermúdez Requena, el presunto líder de la barredora, que ya se encuentra en vuelo rumbo a este destino. Comentarles que de acuerdo con la bitácora de vuelo, ya se encuentra en este momento recargando combustible su aeronave en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Esta bitácora indicaba que el vuelo llegaba a las 10:38 de la noche a la ciudad de Tapachula, Chiapas, justamente para recargar combustible y posteriormente continuar su camino hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vamos a ver si en pasadas la medianoche es lo que se espera, se calcula que esté aquí en el aeropuerto, en este vuelo que viene desde Paraguay con una escala en Bogotá, después Tapachula y ahora en Toluca. Va a ser interesante, Jorge y Viviana, lo que diga Hernán Bermúdez Requena una vez que esté en territorio mexicano y se ha trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano y se ha presentado ante un juez. Vamos a ver pues qué procede al respecto y sobre todo a quién implica, sobre todo tomando en cuenta que Hernán Bermúdez pues ha sido señalado de ser parte del crimen organizado justamente cuando era el secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, cuando Adán Augusto López estaba al frente como gobernador en esa entidad. Así es que pues va a ser muy interesante lo que veamos de Hernán Bermúdez Requena, que incluso ya el propio Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, ya lo retó a declarar y lo retó a que cante. Así es que vamos a ver pues cómo sigue toda esta película que apenas está comenzando, Jorge y Viviana. Hugo, pues muchísimas gracias. Vas a estar ahí hasta que aterrice esta aeronave con Hernán Bermúdez Requena. Y bueno, si surge alguna información en el espacio de todo personal, por supuesto se lo daremos a conocer. Y si no, bueno, Hugo Vela está desde el lugar de donde llegará esta aeronave, donde que ha hecho escala, salió de Paraguay el día de hoy, hizo escala en Bogotá, ahora está en Tapachula, en Chiapas, cargando combustible y de ahí volará a Toluca. Parece ser que Hernán Bermúdez Requena estará, una vez que llegue al aeropuerto de Toluca, se irá trasladado al penal del Altiplano. ¿No es así, Hugo? ¿Hay algún tipo de movimiento especial alrededor del aeropuerto, más seguridad de lo habitual? Es correcto, Viviana, ya hay más seguridad de lo habitual. Vimos ya incluso patrullas que llegaron aquí, un convoy que está a la espera de que reciban a Hernán Bermúdez Requena aquí en el aeropuerto de Toluca y lo trasladen al penal del Altiplano, este penal número 1 de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Y pues esperemos que sea pasadas la medianoche cuando veamos pues más movimiento para poder ver este traslado y por supuesto aquí estaremos dándole seguimiento, Viviana. Jorge. Muchísimas gracias, Hugo Vela, buenas noches. Y bueno, día con día se sigue desentrañando esta trama de corrupción creada desde el gobierno de López Obrador para el tráfico de contrabando de combustible ligado íntimamente a los grupos del crimen organizado. La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay se ha unido
ahí hay más denuncias, más órdenes de aprehensión y más investigaciones que deben alcanzar a personajes de todos los ámbitos de poder. Las investigaciones por la red de contrabando de hidrocarburos sigue salpicando a más funcionarios, políticos y marinos. Si bien en el expediente judicial aparecen Andy y Bobby López Beltrán, no tienen orden de captura vigente. No obstante, su defensa promovió amparos para los hijos del expresidente López Obrador. Fue una jueza federal en Zacatecas quien les concedió la medida cautelar. La solicitud la habría presentado el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald el martes 16 de septiembre, quien, por cierto, en julio de 2022 ayudó al ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, a obtener una suspensión provisional para la orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos. No obstante, la tarde de este miércoles dijo que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por usurpación o suplantación de identidad, falsificación de documentos y lo que resulte, debido a que él no tramitó los amparos para los hijos de López Obrador. El recurso contra Andy y Bobby busca blindarlos contra cualquier acto de la Fiscalía de Zacatecas y otras autoridades, ya sea para cumplimentar órdenes de detención o aprehensión, actos para incomunicarlos o forzar su desaparición. No obstante, la jueza advirtió que si existe alguna orden de aprehensión vigente y se da una eventual detención de los hermanos López Beltrán de forma regular y conforme a la ley, la suspensión judicial no aplicará. Pero no son los únicos. En el expediente identificado con el número 2098-2025, también se incluye al menos 15 exfuncionarios, marinos y empresarios vinculados a la red de contrabando. De acuerdo con un documento de inteligencia de la Sedena divulgado por el grupo de activistas Guacamaya Leaks, una red de robo de combustible en Tabasco, liderada por Elder Rodríguez Torres, alias La Hormiga, llegó a pagar hasta 10,000 pesos a marinos para que le permitieran robar combustible en la refinería Olmeca en 2022. En agosto de ese año fue detenido por almacenamiento ilícito de petrolíferos, pero en junio de 2023 un juez de control lo dejó en libertad. Este martes, en el marco del desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, reconoció los actos reprobables de algunos de sus elementos. Sin embargo, aclaró que no los definen como institución. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. De acuerdo con los registros de entrada de los puertos de México y los informes de aduanas, la red de contrabando de combustible de los hermanos Farías Laguna operó al menos desde junio de 2023. En este tiempo se habrían realizado 69 envíos y más de 150 millones de dólares en beneficios ilegales. En realidad operó desde mucho tiempo antes. Las primeras denuncias de estas redes aparecen muy temprano en el sexenio, 2019, 2020, ya se publican en 2020, en 2021 ya están oficios de la Secretaría de la Defensa denunciando esta trama. Lo que estamos viendo, lo que ocurrió ahí con esto de los hermanos Farías, del vicealmirante, y lo que ocurrió en Tabasco con la barredora, parecen dos cosas diferentes, pero es una misma trama, y en la medida que se va divulgando la información, estamos descubriendo cómo esa estructura es cada vez mayor. El vicealmirante Farías, con su estructura, si es que él es el jefe de esa estructura, porque insistimos en un punto, un vicealmirante no le da órdenes a ningún almirante ni a ningún jefe de zona naval. En esa estructura se ocupan lo que sabemos que hay, por lo menos presencia en Tamaulipas, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Quintana Roo, en otros puntos del país, por supuesto también en Michoacán y en Colima. La trama de relacionados se amplía cada día. Hay más mandos de aduanas,
hay más personajes. Hay dos personajes centrales para poder explicar todo esto que sucedió, que son los dos primeros directores de aduanas que hubo. Uno es Ricardo Peralta, el otro es Horacio Duarte, que es actualmente el secretario de Gobierno del Estado de México, que es la época en la que se crea este mecanismo de contrabando de combustible encabezado por este hombre, por Sergio Carmona. Sergio Carmona fue asesinado en el 2021. Y a partir del asesinato de Sergio Carmona es donde este otro grupo se queda con los espacios que tenía Sergio Carmona y los hace crecer. En el caso de Tabasco, Bermúdez Requena, este hombre que está a punto de llegar a México, tenía presencia en Tabasco, en Chiapas, en el sur de Veracruz. Ahora sabemos también que en Dos Bocas. Un empresario, Alejandro Rovirosa, que está detenido en Estados Unidos, participó en esta trama. Según las denuncias, Amílcar Olán, este amigo de los hijos de López Obrador, también. Hay otro empresario, Mario de la Rosa, cuya mansión, porque es una mansión, fue cateada en días pasados. Todo eso es lo que tenemos y lo que estamos conociendo. Pero hay dos niveles en todo esto. Por debajo esas dos tramas, la de la barredora y la de los hermanos Farías, vamos a llamarlo así por lo pronto, se unen por debajo con un grupo del crimen organizado, con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el nexo de que se habla de este Capitán Sol y del propio Bermúdez Requena, que es el que lleva al cártel Jalisco a Tabasco. Pero por arriba están los mandos. Por arriba está el ex almirante secretario Rafael Ojeda, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López. Hay lazos comunes, por ejemplo, con quien fue el director del Centro Nacional de Inteligencia, con el general retirado Audomaro Martínez. Por arriba de ellos, y eso es lo que tiene que quedar claro, si por debajo está el cártel Jalisco, si por arriba estamos hablando de instituciones, solamente puede haber una persona. El presidente de la República, en este caso también por lo menos dos de sus hijos, Andy y Gonzalo. Esa es la trama. Esa es la trama que comienza a develarse y que cada día es mayor. Bermúdez Requena es una pieza importante, pero Bermúdez Requena no es la pieza central, pero sí puede ser, tanto él como el contraalmirante Farías, que está prófugo, son los dos personajes que pueden develar todo lo demás. Son los eslabones de los que se puede jalar toda la cadena, Viviana. Bueno, y mientras tanto, desde Estados Unidos también se van desentrañando los esquemas de operación de distintos grupos criminales. Por ejemplo, la recompensa de $5 millones por José Ponce Félix, el ruso, jefe de la organización criminal Los Rusos, íntimamente unida a la gente del Mayo Zambada, está exhibiendo esta nueva configuración del crimen organizado que se está dando en México. Es Juan José Ponce Félix, el ruso, porque en el Departamento de Estado de la Unión Americana ofrece una recompensa de $5 millones. Es líder del grupo criminal Los Rusos, un brazo armado que opera para la facción de La Malliza del cártel de Sinaloa. Su base de operaciones está en Baja California y sus nexos cruzan la frontera hasta California y Oregón. Estados como Sinaloa y Sonora son parte del corredor de tráfico de drogas que utilizan los rusos. Junto a La Malliza, gestionan la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. De acuerdo con el FBI, el ruso se maneja con bajo perfil y tiene al menos 2 alias y 2 fechas de nacimiento para evitar ser rastreado. Sin embargo, desde hace 2 décadas es investigado por autoridades de Estados Unidos. En 2015, la Corte para el Distrito Central de California, en Los Ángeles, emitió una acusación en su contra por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero. La influencia de los rusos es rastreable desde al menos 2020 en Mexicali, Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, zonas clave para el tráfico fronterizo. Durante años, el grupo criminal ha sido señalado por mantener luchas internas y enfrentamientos contra otras facciones del cártel de Sinaloa.
especialmente las encabezadas por los chapitos. Y otra trama criminal que comienza a exhibirse es la que se construyó en el Estado de México. Una parte fundamental de la misma es la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, el USON, que funciona como un instrumento de extorsión ligado a grupos criminales, sobre todo la Nueva Familia Michoacana. Se libró orden de aprehensión contra su líder, contra Guillermo Fragoso, pero la trama, insistimos, va muchísimo más allá. Es Guillermo Fragoso Báez, conocido como el Memo o el Jefe. Las autoridades lo reconocen como líder de la célula identificada como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON, grupo criminal que opera en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión, despojo, tráfico de armas, daño en propiedad ajena, falsificación de documentos y venta de combustible robado. Por estos delitos, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, giró una orden de aprehensión contra Fragoso Báez. De acuerdo con la carpeta de investigación, este sujeto tendría nexos con la familia michoacana, los mayas, la choquiza, el Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo. Luego de reunir todas las pruebas para conformar el expediente, el juez de control otorgó la orden de aprehensión que se intentó cumplimentar la semana pasada. En operativos que abarcaron 5 domicilios de la colonia Santa María Chiconautla, municipio de Ecatepec. En los inmuebles localizaron armas, droga, 15 caballos españoles de la raza pura sangre, un lobo y un coyote. Sin embargo, no se logró detener a Fragoso Báez. Se sabe que a los grupos de narcomenudistas que operan en el oriente de la entidad mexiquense, Fragoso les cobra 30,000 pesos mensuales. Además de extorsionar a comerciantes y transportistas, se les señala del despojo de al menos 700 propiedades, entre casas y terrenos. He recibido llamadas en donde me han estado intimidando, me han estado amenazando, me dicen que son parte de un sindicato, creo, si no la memoria me falla, es el sindicato Luzón. Me han dicho que la cooperación va de un pago inicial de 40,000 pesos y posteriormente tengo que estarles dando una cantidad cada 15 días. La investigación contra Guillermo Fragoso Báez deriva de la detención del líder de la choquiza, Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano. A Guillermo Fragoso se le ha visto en diversos actos públicos del gobierno federal, donde se le relaciona con personajes como el senador Gerardo Fernández Noroña. Bueno, y en unas horas llegará a nuestro país John K. Hurley, es el subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo. Estará aquí en la Ciudad de México, es su primer viaje a nuestro país y por supuesto abordará las estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas, las operaciones de los cárteles, toda esta relación que hay entre los mercados financieros por crimen organizado entre México y Estados Unidos. Y esta visita se da al tiempo que la administración del presidente Donald Trump busca desmantelar los cárteles de la droga que operan en México, dicen que para reducir el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Así que en unas horas estará el secretario Hurley en nuestro país. Sí, no es un tema menor, definitivamente no es un tema menor, es un tema central, es un personaje central para perseguir a la delincuencia organizada. Mientras tanto sigue la presión de los Estados Unidos, pero sobre Venezuela. Fue destruido otro barco que transportaba droga en el Caribe y se reproducen las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La estrategia de presión contra Nicolás Maduro se mantiene por parte de Estados Unidos. Donald Trump confirmó un tercer ataque en contra de una embarcación que transportaba droga en el Mar Caribe. Esta batalla, que busca eliminar el trasiego de drogas, lleva semanas ejecutándose. Hace unos días, una segunda embarcación cargada de droga fue destruida. Salió de Venezuela. Solo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. De acuerdo con Donald Trump, 3 narcoterroristas venezolanos murieron y recalcó que esto es una advertencia.
Les estamos diciendo a los cárteles que también los detendremos cuando lleguen por tierra. Vamos a detenerlos de la misma manera que detuvimos a los barcos. En tanto, Nicolás Maduro aseguró que responderá a cualquier agresión directa. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Desde el primer caso ocurrido a principios de septiembre, aseguró que la imagen había sido generada por inteligencia artificial y pidió que se investigara el caso. Además, calificó los movimientos de Estados Unidos como una agresión de carácter militar. Palabras que poco importan a Donald Trump, quien sigue reforzando su estrategia y con la llegada de varios aviones de combate F-35 a Puerto Rico. Mientras esta tensión crece entre ambas naciones, Estados Unidos identificó 23 principales productores y rutas de tránsito de drogas. La lista incluye Afganistán, Belice, Colombia y China, Costa Rica, Guatemala, India y Perú, Venezuela, Nicaragua y México. Dicho informe destaca la crisis de fentanilo, declarada emergencia nacional en 2024, debido al impacto en la salud pública. Más de 200 muertes diarias por sobredosis ocurrieron ese año. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, propuso tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para fortalecer la lucha antidrogas. Los comparó con Al Qaeda, al asegurar que combatirlos será una misión de años. We must treat them like the Al-Qaedas of the world because that's how we're operating. And now we have that ability, and we're seeing that in live time, whether it's on the strike on the boat or going down into Mexico and working with our Mexican authorities with these intelligence assets. Y aunque las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no son nuevas, el conflicto creció desde que en febrero pasado la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista, un grupo narcocriminal que Washington vincula al gobierno de Venezuela. Bueno, ya han iniciado las consultas públicas para la renegociación del TEMEC en medio de presiones y denuncias también de Estados Unidos, que decidió romper la alianza Delta Aeroméxico. Esto es, hay que poner especial atención, es complicadísimo. Esta alianza, Estados Unidos acusa a las autoridades mexicanas de haber violado los acuerdos bilaterales en el aeropuerto de la Ciudad de México y en las nuevas rutas. Puede ser, en verdad, un desastre para la aerolínea mexicana más grande que hay y que más rutas tiene hacia el mundo. El gobierno de México abrió un periodo de consulta pública de 60 días, durante el cual cualquier persona o grupo podrá expresar su opinión sobre el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esta consulta forma parte del proceso de evaluación integral del tratado previsto para julio de 2026. Que hemos estado trabajando coordinadamente con nuestra contraparte en Estados Unidos, USTR, representante de comercio de los Estados Unidos, y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación que tenemos que hacer, así está establecido en la ley, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero. La política arancelaria de Estados Unidos y las reglas de origen del sector automotriz serán dos temas prioritarios de las consultas. Estados Unidos tiene como principal preocupación comercial limitar la participación de empresas chinas con México. Por su parte, nuestro gobierno anunció a principios de septiembre una serie de medidas para contener el avance de las importaciones asiáticas. Decidió imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones provenientes de China y de países con los que no existen acuerdos comerciales vigentes. Además está el caso de Delta Airlines y Aeroméxico. El secretario Sean P. Duffy confirmó que antes del 1 de enero de 2026 debe disolverse la empresa conjunta. Explicó que es necesario ver una acción de México que restablezca la equidad, el libre mercado y la competencia. Las aerolíneas deben suspender sus actividades conjuntas, como fijar precios comunes, gestionar capacidades y repartir ingresos. Sin embargo, rescindir la alianza estratégica y procompetitiva entre Delta y Aeroméxico perjudicaría significativamente el empleo, las comunidades y los consumidores estadounidenses que viajan entre Estados Unidos y México. Así lo confirmó la empresa Delta Airlines. En 2020, cuando se firmó el acuerdo comercial, se estableció que cada 6 años se someterá a evaluación por parte de los 3 países firmantes, una fecha que vence en julio próximo.
La revisión del TEMEC supone una prueba de fuego para los 3 países firmantes en medio de la guerra comercial de Trump. La Oficina de Representación Comercial estadounidense dio un plazo de 45 días para llevar a cabo la consulta pública y anunció que el próximo 17 de noviembre se celebrará una audiencia para dar a conocer los capítulos que la Unión Americana desea revisar y la dirección que busca darle al TEMEC en los próximos años. Recordemos que México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, al enviar a ese mercado más del 80% de sus exportaciones. Y quien también estará mañana en nuestro país es el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Bueno, sin lugar a dudas, también se negociará con él, se platicará con él acerca del tratado comercial. Este tratado comercial que de romperse afectaría enormemente a toda la región en temas económicos. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenidos a este nuevo foro y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche tan especial en estas primeras emisiones de ADN Noticias. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, buenas noches.